El día de ayer tuvimos el arranque del Mundial 2026 y sorpresivamente México ganó 2-0 ante su similar Sudáfrica. Pero hubo un momento que llamó mucho la atención. Desde el principio la selección mexicana salió a ganar, era casi dominante, eso se mostró desde un principio. Pero no pudieron hacerlo de una forma un poco más contundente. Y es que en el segundo tiempo tuvimos el momento en el que llamó mucho la atención que la selección mexicana se enfrió, le dio miedo, se echó para atrás, no sabemos qué chingados pasó, pero México pudo haber ganado incluso por 3, por 4 o hasta por 5 goles y no lo hicieron. Hubo una cosa también que podemos destacar del portero mexicano y es que le ganaron los nervios en 2 o 3 ocasiones. Cuando hubo una de peligro, cuando un rival estuvo frente a él y el balón se le resbaló y por suerte no pasó a gol. Luego las 2 atajadas que tuvo a distancia donde el balón le rebotó en las manos y ya saben, los comentaristas de Televisa haciéndolo pasar como que wow, el jugador le está haciendo de emoción a 2 tiempos y no es cierto. En la repetición nos muestran que al portero se le resbaló el balón 2 veces, le rebotó el balón y por suerte el balón no tuvo ningún movimiento extraño que terminara en un gol, lo que pudo haber destruido la carrera de este muchacho apenas empezando. Sí, el balón rebotó, cayó a un lado, la dominó, la controló y estuvo apagado. El portero, por más que le hubieran llegado, no tuvo más que esas 2-3 ocasiones. Si bien el equipo sí llegaba a presionar, el equipo rival llegaba a presionar a este portero, no hacía más que esperar a que se le acercaran y tirara a distancia, no salía con el balón. Y eso lo vimos también por uno de los jugadores que estaba de defensa y le decía: sal, ven, juégala, rífatela, no te quedes ahí parado. Poco después vimos ya en el segundo tiempo que la selección mexicana se apagó mucho, se quedaron atrás peloteando. Los comentaristas, como lo digo, la estaban haciendo de emoción, como si en el partido estuvieran ida y vuelta, cuando en realidad la selección ya no quería avanzar, se quedó defendiendo el 1-0 hasta que hubo un cambio de chip. No se sabe si fue porque Gil Mora apareció en el momento y esto animó a los jugadores a querer atacar nuevamente, pero tuvimos por fin un gol de Raúl Jiménez en la selección mexicana en un mundial. O simplemente agarraron desconectados a los jugadores de Sudáfrica al darse cuenta que entraba otro jugador. No sabemos qué pasó ahí y nuevamente se volvieron a apagar, se quedaron atrás. Teníamos a lo mejor que tenía México, por así decirlo, como jugadores, que era Gil Mora. Después entra la Hormiga González y creo poco después entra Alexis Vega. Pero de ahí en fuera no quisieron ir por el tercero ni por el cuarto gol. Sí que hubo intentos de llegada, pero la verdad es que no. La sorpresa fue que se quedaban ahí y que porque Sudáfrica se hizo expulsar estúpidamente 2 jugadores, no aprovecharan ese momento. Al contrario, al parecer los jugadores mexicanos se pusieron de acuerdo para querer poner las cosas iguales y un defensa se hizo expulsar estúpidamente igual. No era necesario llegar tarde o llegar a tumbar al jugador rival. Si bien pudo presionar, el jugador actuó de forma estúpida, por así decirlo. Pues no era necesario que, como lo dije, tacleara al rival. Sí, presionar, frenarse y parársele de frente para que el jugador no tuviera espacio de ir en diagonal o recortar, sino meterle presión, verlo de frente, causarle un poquito de incomodidad, porque el jugador mexicano es alto. Creo que el rival era un poco más bajo que él. Hubo momentos cómicos como los 2 tipos que se estaban grabando en vivo haciendo un live en pleno mundial. Me pregunto ¿qué marca habrá mandado estos tipos? Porque no solo fueron ellos, fue la gringa reservadita, que no es gringa, que es canadiense. Creo que estuvieron las gemelas odiosas y más influencers para hacer un poquito llamativo el mundial mexicano, como que queriendo
aparentar que los influencers tienen la capacidad económica de ir para que todos apoyemos a la selección mexicana o que apoyemos este mundialito. Cuando la verdad sabemos que está muy mal, están pasando muchas cosas y simplemente hay error tras error. Y se demostró ayer, la selección mexicana no está al 100% para jugar este mundial. Se apagaron muy rápido, detuvieron miedo al rival, se enfriaron y no sabemos qué vaya a hacer Javier Aguirre para el siguiente partido. ¿Qué les va a decir? ¿Qué van a entrenar? Porque creo que el siguiente rival es Corea, no lo sé muy bien, no me acuerdo. Pero hay algo que tienen que mejorar ahí. Quiñones no puede hacer el trabajo solo. Nos dimos cuenta que el jugador que estaba rifándose más era Quiñones y uno que no dejaba de apretar, el Piojo Alvarado. Dos jugadores que le estaban dando con todo al equipo rival en cuanto a presión, en cuanto a intentos. El que no dejaba, así como había uno que traía presionando a muchos jugadores mexicanos, así estaba el Piojo Alvarado, hasta que uno de los sudafricanos le metió un madrazote como queriendo volarle la cabeza para hacer un ritual en su casita. Chiste muy, muy oscuro. Pero de allá afuera no vimos nada más. Ahí salieron los primeros memes. De hecho, el sudafricano que no entendió qué pasó y el wiri wiri bla 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 del árbitro, hasta que solo se le entendió el red card. Que entendimos que el cachetadón que le pusieron al Piojo Alvarado era obviamente necesario. La roja que le metieron al mexicano también era necesaria porque era el último jugador, pero era innecesario que hiciera esa estupidez. Por lo que ahora veremos en el siguiente partido una selección con un chip cambiado. Muy posiblemente se repita el armado, excepto con el jugador expulsado, y veamos qué sorpresas nos vayan a dar ahora. Lo que sí cabe resaltar es que no debemos confiarnos en que podemos llegar a un cuarto partido, o principalmente al quinto o semifinales, porque le ganamos a Sudáfrica, un equipo que en este partido, por más que lo intentó, no era un equipo de peligro. Por más que estuvieran también de aduladores los comentaristas de Televisa, sabíamos muy bien que el equipo también no está muy bien armado, o más bien está algo frío, algo miedoso. Le tienen frío a los rivales y algo pasa. Si vuelven a repetir esta estrategia, es muy probable que nos eliminen en el cuarto partido y volvamos a hacer la burla del mundial.